Bien, yo soy Eduardo del Rey, soy el conciliario de la Junta de Beatificación, que es el instrumento consultivo de la Junta de Gobierno de la Hermandad que trabaja en la difusión y la promoción de la beatificación de don Miguel de Mañara. Trabajamos en la promoción y en la difusión porque estamos convencidos de la santidad y del modelo de vida de Miguel de Mañara como ejemplo de los cristianos que se dedican a los demás y que quieren que su vida dé testimonio de su fe. Miguel Mañara nace en Sevilla en 1627 y en el seno de una familia privilegiada de comerciantes, con muchos bienes, con una muy buena posición, pero la vida de Mañara desde muy pronto va a estar marcada sobre todo por el sufrimiento y el dolor a través de la muerte de sus seres más queridos. Pierde a sus hermanos con prontitud y a los pocos años pues se queda con 13 solamente ya como único hijo y por lo tanto heredero de ese patrimonio rico de la familia. Muere su padre cuando tenía 21 años, casa con su mujer y a los 34 años se queda viudo, con lo cual sin nadie de familia, sin hijos y solo. Eso le produce una crisis personal muy fuerte y le sume en un proceso de conversión que acentúa su proceso. Era una persona de fe, era una persona cristiana que tenía sus virtudes, pero sí es verdad que esa época de hijo único, con mucha riqueza y muy buena posición, pues le hizo vivir de forma despreocupada, de forma un poco alocada, pero con la muerte de la mujer se produce ese parón en su vida que le genera pues esa entrada en un proceso interior de conversión, ya digo, de una conversión más profunda, no es un cambio drástico. Le lleva incluso a retirarse a la Sierra de Málaga, a la Sierra de Ronda, y al cabo del tiempo pues vuelve a Sevilla pues un poco transformado pero interiormente. Y su vida ha cambiado, cambian sus valores, él se da cuenta de la fugacidad de las cosas de la vida, incluso de la vida de las personas que quiere, incluso que el patrimonio y tantísima riqueza ni le mantuvo a su mujer con él, ni a su familia, ni nada. Y bueno, él en ese cambio decide solicitar el ingreso en la Hermandad de la Santa Caridad, que era una hermandad de origen medieval, que se dedicaban en aquella época, estamos hablando del siglo XVII, al enterramiento de los ahogados, de los ajusticiados que nadie recogía, de los pobres que morían en la calle. Entonces Mañara piensa que esa inquietud que le está surgiendo en lo más profundo de su ser puede tener respuesta en la hermandad, solicita el ingreso. Y al año es elegido hermano mayor. Y desde 1663 hasta su muerte, 16 años después, será el hermano mayor de la hermandad. Y como hermano mayor acomete una transformación profunda de la hermandad, amplía su objetivo, es un hombre de su tiempo, un caballero cristiano que quiere dar razón de su fe y dar respuesta desde su fe de la realidad que tiene en su entorno. Y la realidad que tiene en su entorno son esos pobres que nadie quiere. Mañara llega a decir que la hermandad quería para sí a los pobres que nadie quiere. Y luego un punto fundamental que yo creo que es el rasgo básico de Mañara, que es su afán por servir y respetar en los pobres a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ese es el gran paradigma para Mañara y para todos los hermanos de la caridad. Eso significa que en el siglo XVII había alguien que ya defendía la dignidad de los pobres porque eran reflejo de Dios y espejo de Dios. Y en función de eso, él empieza a darse cuenta que hay pobres que están solos, que en el frío del invierno se mueren literalmente de frío en las calles, y crea un hospicio en la hermandad. Y empieza a acoger peregrinos y pobres que enferman y que necesitan atención médica. Y entonces empieza a trabajar en la idea de crear una enfermería aquí, para poder atender aquí a los enfermos. Crea también un grupo de hermanos y como función de la hermandad, que es trasladar a esos enfermos a los distintos hospitales que había en la ciudad. Deja de vivir en la casa solariega, casa palacio de su familia, se viene más cerca, en una modesta vivienda más cerca de aquí del hospital, hasta que finalmente en el año 1677 solicita ocupar una celda aquí en la casa hospital
para poder estar más cerca y atender mejor a sus hermanos los pobres. Y siendo hermano mayor se viene aquí a vivir en una autoridad máxima hasta que muere en mayo de 1679, habiendo transformado la hermandad y dejado un legado que, gracias a Dios, todavía hoy permanece, y ese es el sentido de esta casa hospital. El fallecimiento de Miguel Mañara causa una grandísima conmoción en la ciudad, porque era una persona muy querida, porque se había volcado con los más pobres y los más necesitados. Mañara había entregado su vida, como hemos comentado, no solamente su patrimonio, que lo había ido donando a la hermandad, sino su propia vida, la entrega de su vida. Y también había desarrollado una labor apostólica fuerte, había realizado la iglesia que hoy se contempla para admiración de todos, pero todo en una sintonía. La propia iglesia está decorada con un discurso iconográfico que parte de la fe y de la atención a los más necesitados a través de las obras de misericordia. Todo eso es hacer verdad y hacer vida lo que se dice creer. Eso la gente lo cree igual que hoy. Hoy creemos a los testigos, no a los que hablan mucho, a los testigos. Bien, pues Mañara muere en olor de santidad. Sus vecinos estaban convencidos de que había fallecido un hombre santo, un hombre en el que en donde había sobreabundado la gracia de Dios, y hasta el punto de que inmediatamente comienza el proceso de beatificación, impulsado por su gran amigo, el arzobispo Spínola. El proceso recaba la opinión de testigos, como manda el procedimiento, y es tanta la veneración que se le tiene y tantos los ejemplos de hechos incluso extraordinarios que se le atribuyen a don Miguel, tanto en vida como después de muerto, que el proceso culmina en 2 años, muy rápido. Sin embargo, luego el proceso se queda archivado en Palacio y transcurren 50 años, nada menos, hasta que se vuelve otra vez a reiniciar. Y luego, hay un impasse en el año 1778, después de distintas vicisitudes que no entramos en ellas. Roma aprueba el procedimiento de las virtudes heroicas y parece que se estaba culminando ya y que se iba a dar el gran paso, pero ese mismo 1778, problemas políticos hacen que el rey Carlos III suspenda todos los procesos de beatificación que estaban amparados, como era el caso de don Miguel, por la corona de España, y se paraliza, y se vuelve otra vez a paralizar por segunda vez. En el siglo XIX se producen también una serie de vicisitudes y de problemas, entre otras porque la documentación desaparece. En medio está la invasión francesa, el expolio que se hace en Roma, donde estaba la documentación, y en una tercera etapa, impulsados por el beato Marcelo Spínola, que también era hermano de la Santa Caridad, y por el rey Alfonso XIII, se reabre de nuevo, se impulsa nuevamente el proceso. En el año 1950 aparece una documentación en París, posiblemente procedente de ese expolio de los expolio napoleónico, y en el año 54 se reactiva el proceso hasta que felizmente el 6 de julio de 1985 su santidad San Juan Pablo II declara las virtudes heroicas de Miguel Mañara y lo declara venerable. Ese es el punto en el que estamos, porque ahora, a partir de ahí, lo que hace falta y que exige el procedimiento canónico es que se produzca un milagro por intercesión de Miguel Mañara. El milagro es solamente obra de Dios y en nuestra mano lo que está es pedirlo. Para pedir el milagro a través de la intercesión de Mañara, lo que tenemos es que difundir la figura y la obra de don Miguel, para que cada vez sean más los que conozcan a su persona, la veneren y se encomienden a él en sus necesidades, en sus problemas, en sus penas, y cuando Dios quiera, pues habrá milagro y entonces será declarado beato quien para nosotros es santo desde que murió.